Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, espero que se encuentren muy bien. Bueno, les cuento que la clase de hoy va a estar destinada a empresa y a la figura del empresario, además de las herramientas que hacen a, digamos, a un mejor funcionamiento de la empresa, ¿no? En el plano económico, pero además dentro del plano jurídico y principalmente dentro de este plano. Y para ello lo que vamos a hacer es primero a compartir. Ahí está. A ver si podemos ir así, perfecto. Bueno, voy a minimizar mi cara, así no me están viendo. Perfecto, listo. Bueno, les cuento. Nosotros vamos a ver, la clase de hoy la vamos a centralizarnos en empresa, pero vamos a retomar luego conceptos que vamos a estar viendo en esta clase, ¿saben? Así que no se asusten por la cantidad de información a la que nos vamos a estar refiriendo, pero sepan que más adelante, bueno, digamos, hay algunos conceptos que vamos a retomar, que a medida que los vayamos tratando se los voy a ir diciendo. Entonces, cuando hablamos de empresa, ¿se acuerdan que la clase pasada yo hice referencia a que cuando hablábamos de empresa tenemos que tenerla presente como un instituto que no está relacionado, digamos, a una persona jurídica, sino que la persona jurídica o la persona humana son los que van a ser titulares de la empresa. Y cuando yo hablo de persona humana, estamos hablando de un empresario, y cuando hablo de persona jurídica, estoy hablando, por ejemplo, de una sociedad. Entonces, al referirnos a empresa, si no estamos hablando que se trate de personas, nos estamos refiriendo a que no son, digamos, sujetos de derecho. Por ende, la empresa es aquel instituto que va a estar relacionado justamente a esto, a los actos relativos a la fabricación de bienes y prestación de servicios, en tanto producidos a partir de una organización de empresaria. Y el sujeto de derecho, el titular de la empresa, es quien va a ser este sujeto de derecho, que puede ser una persona humana o puede ser una persona jurídica. Entonces, para poder, digamos, atender a la conceptualización de la empresa es necesario, digamos, tener presente el concepto de su evolución. Perdón, sí, la evolución de su concepto, ¿no? El concepto de su evolución, la evolución de su concepto. Por un lado, la cristalización del concepto de empresa se da con la sanción del Código francés de 1807, pues a partir de este se habla de un derecho a los actos de comercio, que en nuestra legislación fue plasmada a partir del artículo 8 del anterior Código de Comercio. Al decir que la ley declara actos de comercio en general y da una cantidad de incisos, entre los que se encontraba el inciso quinto, que habla de las empresas de fábrica, ¿no? Aquellas destinadas a la fabricación de bienes y prestación de servicios producidos a partir de una organización empresarial. Acá teníamos una definición de empresa, no así en el nuevo Código Civil y Comercio de la Nación, y ahora lo vamos a ver. En 1942 se sancionó el Código Civil italiano, en donde se abandona la idea de acto de comercio y de comerciante y se va hacia una línea superadora, en donde nosotros se sustituye a la figura del acto de comercio, que estaba prevista en el artículo 8, y del comerciante, previsto en el artículo 1 de la ley perdón, del contrato de comercio, del Código de Comercio, aquel, o sea, individuo con capacidad legal para contratar y ejercer por cuenta propia actos de comercio, esa era la definición de comerciante, para sustituirlo con la noción de empresa y empresario. Luego esta concepción fue avanzando hacia lo que hoy el régimen, a lo que el régimen alemán introdujo en su estructura, alrededor de la figura de la empresa, el sistema de vinculación societaria, ¿no? Que es una nueva empresa a partir de la existencia de un contrato de colaboración. Entonces, sobre la noción de empresa, lo que se avisora es el contenido del derecho empresarial desde el punto de vista doctrinario y pedagógico y perfilado como una categoría histórica. ¿Se acuerdan que hicimos mención de esto la clase pasada? En tanto, se deriva justamente de una construcción de políticas legislativas que encuentran su definición en la intermediación y producción de bienes y servicios. Ahora bien, la empresa gira alrededor de cuatro líneas que
cuatro líneas definidas o directrices, ¿no? A partir de las cuales gira la figura de la empresa. Por un lado, la figura de sus sujetos, el empresario individual o el empresario colectivo. Cuando hablamos del empresario colectivo, nos vamos a estar hablando de aquel que, por ejemplo, a través del contrato de colaboración empresaria. Por otro lado, el negocio y su desarrollo en el mercado, el negocio en sí, ¿no? Y el desarrollo que éste tiene dentro del mercado, y acá lo que hacemos es ubicarnos dentro de los negocios de colaboración y los consorcios de cooperación. Luego, otra de las líneas es la figura del consumidor como un nuevo paradigma alrededor del cual el derecho gira, ¿no? Y el vínculo que éste tiene, o sea, para centrarnos en el vínculo que la empresa tiene con el exterior, que tiene con el consumidor, y no solo con proveedores, por ejemplo. Y por otro lado, la actividad afectada por una situación de cesación de pagos que es propio de la crisis económica, ¿no? Esto de cesar en el pago de las obligaciones, que es propio de la crisis económica. Entonces, en el desarrollo, en el desarrollo económico sabemos que la empresa surge como un elemento determinante en el que van a recaer las miradas en en nuestro nuevo derecho, ¿no? Y en el que el derecho obviamente va a centralizarse proveyéndolo justamente de herramientas técnicas que tornen su desarrollo o que tomen un desarrollo en su desarrollo una manera mucho más eficaz y eficiente. Pero antes de poder hablar de empresa, nosotros tenemos que diferenciar a la figura de la empresa, así como la diferenciamos de la persona jurídica, propia, ¿no? De la sociedad. ¿Por qué? Porque dijimos, no está contemplada, digamos, como una persona jurídica. Esto quiere decir que no está prevista en el artículo 141, ni tampoco, y sobre todo en el artículo 148, que es del Código Civil y Comercial de la Nación, que ahora lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque ya el artículo 1 de la Ley General de Sociedades nos dice que la sociedad es un sujeto de derecho, ¿no? Y la empresa no lo es. ¿Por qué? Porque no es persona jurídica. También hay que diferenciar la figura de la sucursal, porque la sucursal lo que nos dice es que se trata de dos establecimientos, no, o sea, la sucursal, nosotros cuando hablamos de esto tenemos que hablar de que existen dos establecimientos diferentes, por un lado la casa matriz y por otro lado la sucursal, pero que cuentan con un mismo patrimonio y con una misma administración, que se van a desenvolver en distintos ámbitos geográficos seguro, por una necesidad que hay de descentralización económica, ¿no? Sí, económica o de mercado. La sucursal lo que hace es que no tiene, la característica de la sucursal es que no tiene un patrimonio propio, no así la casa matriz. Por otro lado, hay que diferenciar también la empresa de la filial, porque la filial, ¿qué es? Existe con la filial un proceso de subordinación societaria en donde hay un control, ¿no? Un control jurídico y económico de distinto tipo, de acuerdo a lo que las partes, digamos, a lo que se haya convenido, y la filial lo que sí tiene es una independencia formal con el patrimonio de su matriz, ¿no? Y tiene una organización y un domicilio distinto, pero está controlada económicamente por la matriz. En principio, las obligaciones de la filial le son propias, ¿eh? Eso es importante tener en consideración. Entonces, em, nosotros antes de hablar de elementos, esperan que quiero, no sé. Entonces dijimos que la empresa, no tenemos hoy respecto a la empresa, no tenemos una definición dentro del Código Civil y Comercial de la Nación, pero sí lo tenemos dentro del artículo 5 de la Ley de Contrato de Trabajo. Que ahí nos da una definición de empresa. Esto se los mencioné en la primera clase, en el sentido de que estamos hablando de una organización instrumental de medios personales, materiales e inmateriales ordenados bajo una dirección para el logro de fines económicos o beneficios, o benéficos, en realidad no beneficios, o benéficos. Entonces, el código actual no regula el acto de comercio, no regula las sociedades definidas como comerciales, sino que las define como sociedades. Em, Vincula justamente se vincula la definición de empresa a la organización de los factores de producción justamente para la producción de los bienes y servicios a través de políticas direccionales que ejerce el titular, que puede ser un empresario individual o un empresario colectivo. Pero
la importancia que tiene es que la empresa tiene, a partir de la definición ¿cómo se llama? A partir de la definición propia de la ley de contrato de trabajo, vemos que tiene determinados elementos. Y estos elementos son elementos que obviamente van a estar estrechamente unidos por la organización y la finalidad económica, que son los personales, son los elementos materiales y los elementos inmateriales, así como otros elementos que son diferenciadores de la empresa. En cuanto a los personales, bueno, el propietario, los directivos y el personal, eso no hay mucho para pensar, ¿no? Los materiales, las instalaciones, herramientas, implementos, mercaderías, inmuebles, ¿no? Inmateriales, la propiedad industrial, la propiedad intelectual, sea artística o literaria, la propiedad comercial, el derecho al local, el valor llave o la clientela de la empresa. Y mientras que los elementos diferenciadores vamos a encontrar la profesionalidad, la dirección, o sea, las cosas que son particulares de esa empresa. Profesionalidad de la dirección, mayor complejidad de su organización, permanencia y habitualidad, asunción del riesgo, el propósito de lucro, la utilización del trabajo ajeno en dependencia o colaboración para la prestación del servicio y demás. Y estas herramientas, ¿se acuerdan que les dije que hay herramientas que el derecho facilita, o sea, sí, en realidad hacen que facilitan herramientas técnicas que favorecen al desarrollo de manera eficaz y eficiente de la empresa, nos vamos a encontrar con estas que están enumeradas acá y otras que van a seguir. El artículo, por un lado, el artículo 320 del Código Civil y Comercial de la Nación, porque a partir de este artículo podemos encontrar, o sea, bajo la óptica de este artículo en realidad, podemos encontrar el tránsito del acto de comercio a la actividad económica organizada. Y a partir de acá se da lugar a una categoría especial de personas sujetas a obligaciones contables. Después lean el artículo 320 que lo vamos a volver a retomar. El artículo 141 y el artículo 148. El artículo 141 habla justamente de la persona jurídica y el 148 nos dicen que son personas jurídicas privadas tales. Entonces, si ustedes van a esa enumeración, no se encuentra la empresa. Por otro lado, tenemos el principio de conservación de la empresa. ¿Se acuerdan que este principio ya se los había mencionado? Entonces, y encuentra, digamos, subsistencia en la causa fin a lo largo de la vida de toda empresa, ¿no? Y en el respeto que se le da a la creación esta de valor, en tanto viabilidad económica y social de la empresa y demás. ¿Por qué? Porque la figura de la empresa, como nuestra economía se rige a partir de las pequeñas y medianas empresas, ¿no? La creación del valor económico y sobre todo lo que es la viabilidad social de la empresa, la importancia social que tiene, o sea, la importancia que tiene la empresa en nuestra sociedad, hace que se utilice este principio de conservación de la empresa como un principio fundante del nuevo código. En particular, no solamente por las previsiones que surgen del mismo código, como el artículo 1010, que les había dicho antes, y los contratos asociativos y todos estos artículos que vamos a ver acá, sino leyes complementarias como la Ley de Transferencia de Fondo de Comercio, que ahí está, la 11867, sino también, por ejemplo, con la Ley General de Sociedades, la Ley de Concursos y Quiebras, la Ley de Cheques, la de Mercado de Capitales, la Ley de Defensa de la Competencia, un montón. Hay otras leyes, ¿no? Pero el artículo 320 y el artículo 141 y el artículo 100, el 148, así como el principio de conservación de la empresa, e incluso el artículo 330, que habla de la eficacia probatoria de los de los libros contables, lo que hacen es que lo que importa de ellos es que la explotación empresaria importa una obligación de llevar contabilidad, y esto surge en el artículo 320. ¿Por qué? Porque esa obligatoriedad acarrea, a tenor obviamente de lo dispuesto en el artículo 330, contar con una prueba a favor de quién la lleva cuando en litigio con otro sujeto tiene contabilidad obligada o voluntaria y éste no presenta los registros contrarios incorporados a una contabilidad regular. Y a esto se refiere el artículo 330. Entonces, el código te impone llevar contabilidad con carácter obligatorio a todas las personas jurídicas privadas, artículos 141 y 148, que realizan una actividad económica organizada o son titulares de empresa o establecimiento. Y excluye justamente a las personas humanas que están fuera del artículo 141 y el 148, con profesiones liberales o actividades agropecuarias o conexas no organizadas en forma de empresa. Entonces,
ustedes ven el vínculo que surge entre esos artículos y el principio de conservación de la empresa y nosotros nos damos cuenta la estrecha relación que existe entre estos. Por otro lado, tenemos la norma del artículo 11 del Código Civil y Comercial de la Nación, que habla justamente del abuso de la posición dominante. El artículo 320, bueno, no, el 320 ya lo mencionamos, perdón. Espera, me voy a poner bien los últimos. El artículo 1093, que se refiere justamente al contrato de consumo. ¿Se acuerdan que hablamos de una línea directriz que es la de los consumidores? En 1484, que justamente dice contrato de agencia y contrato de concesión del artículo 1502. Después, la ley de transferencia de fondo de comercio, que en realidad no se llama, sino es la de transmisión de establecimientos comerciales e industriales. Después, la ley general de sociedades, principalmente sus artículos 1 y 2. Después, ahí no lo nombramos, pero son los contratos asociativos, que ahora los vamos a mencionar. Y después las SAS, que están reguladas en la ley 27349, que es la ley de apoyo al capital emprendedor. Y obviamente que existen principios que en materia societaria son relevantes, que se dan incluso a partir de la sanción de la sociedad unipersonal en el artículo 1 de la Ley General de Sociedades como consecuencia de la promulgación del Código Civil y Comercial de la Nación, ¿no? ¿Por qué? Porque a partir justamente de la formación o de la aceptación de la sociedad unipersonal, nosotros tenemos la aceptación de otros principios relevantes en materia societaria, como lo son la tutela de la empresa y su conservación, porque al reducirse a uno, por ejemplo, una sociedad, a un socio, la cantidad de socios que tiene una sociedad, antes de sí o sí se tenían que disolver, sin embargo ahora se puede transformar. Después hay un reconocimiento del fraccionamiento patrimonial que también surge del Código Civil y Comercial de la Nación, no solamente de la Ley General de Sociedades. Es fundado justamente en que la unidad de negocios es diferente del patrimonio de una misma persona, el principio de autonomía de la voluntad y la libre asociación, y que son principios propios en materia contractual, que surgen del Código Civil y Comercial de la Nación, pero en la parte de contratos. Después el principio del debido cumplimiento de los contratos, que es el principio de fuerza vinculante, que también surge o pacta sunt servanda, que surge del Código Civil y Comercial de la Nación. Y después el régimen de limitación de la responsabilidad, que no solo surge del artículo, ¿cómo se llama?, de la Ley General de Sociedades, sino también el artículo, si no me equivoco, 154 del Código Civil y Comercial de la Nación, o 144. Bueno, estas son, digamos, normas que favorecen ¿cómo se llama?, o herramientas que favorecen al desarrollo de la empresa. También es importante tener en cuenta que cuando nosotros hablamos del artículo 320, 330 y demás, tenemos que hablar de contabilidad, que si ustedes son contadores, y obviamente esto ya lo saben, cuando nosotros hablamos de contabilidad, por imperio del artículo 320, el titular de la empresa o de la explotación comercial está obligado a llevar la contabilidad. Y esto se enlaza con la opción optativa la segunda parte del artículo, que habla justamente que habla que cualquier persona puede llevar contabilidad. Y cuando hablamos de contabilidad tenemos que hablar de esto, de la anotación cronológica mediante la figuración cifrada ¿cómo se llama?, para representar el patrimonio y sus variaciones en el origen, como las distintas etapas. Saben que se ocupa de la clasificación, registro, presentación de los datos concernientes a hechos y actos de la gestión y de la administración, con el propósito de suministrar información. Y este aspecto de la información es relevante. ¿Por qué es relevante este aspecto de la información? Porque la importancia que se le da a la información, y nosotros lo vamos a ver principalmente cuando veamos luego las nuevas tecnologías, la importancia de tener una información clara, fidedigna y transparente es menester para lograr digamos, la confianza en el otro al momento de contratar. Entonces, no solamente en el plano contractual, digamos, sino también en cuanto hace al reflejo de la actividad empresarial. ¿Mm? Después, ¿qué más? Pero nosotros el tema de la información lo vamos a volver a retomar. Los principios que comportan obligaciones en materia de contabilidad, la confección de un estado inicial de la actividad,
la registración diaria y cronológica de las operaciones, usted sabe, a través del libro diario, el compendio que se acota al resumen a través del libro mayor y la formulación de los estados de resultados a través del balance. Entonces, la importancia justamente que tiene la contabilidad es que uno tiene que llevar una contabilidad ordenada y adecuada en función de la actividad mercantil que se encuentra desarrollando. Y en función de esto es que se exige, por ejemplo, determinados libros, ¿no? Si uno, por ejemplo, es una persona jurídica, sociedad, y regulada dentro de la Ley General de Sociedades. Como, por ejemplo, si uno se elige dentro del marco de la elección que nos permite el artículo 1 de la Ley General de Sociedades, que es elegir uno de los tipos societarios, y elegimos, por ejemplo, la sociedad anónima, en este supuesto, nosotros lo que vamos a hacer es directamente es nos vemos obligados a llevar un libro que es fundamental, por ejemplo, como es el libro de registro de acciones, o el libro de registro de accionistas, o el libro de actas de asambleas, que son libros que obligatoriamente la sociedad debe llevar, una sociedad anónima debe llevar. Además de estos libros, obviamente que hay requisitos indispensables, que son los contemplados en el artículo 322, como lo son el libro diario, el libro de inventarios y balances, aquellos que correspondan a una adecuada integración de un sistema de contabilidad, como puede ser sueldos y jornales, por ejemplo, el libro IVA, compras y IVA ventas, ejemplo. E incluso el artículo 322 habla de aquellos en los que forma especial impone el Código Civil y Comercial de la Nación y otras leyes, como es estos libros que le decía de la Ley General de Sociedades. En cuanto a la forma, el artículo 323 nos habla de cuáles son aquellos requisitos extrínsecos, los requisitos intrínsecos, los del artículo 324. Después, ¿qué más? El artículo 325 nos dice cómo deben ser llevados, la forma de llevar esos libros. ¿Qué más? Que, o sea, de ser en forma cronológica, actualizada, sin alteraciones, en idioma y moneda nacional. El modo de llevarlos a través del artículo 321, el respaldo documental que deben tener estos libros, o sea, no es que se nota cualquier cosa. El artículo 328, que impone la conservación de los libros por 10 años, amén de que el artículo 329 nos permite justamente sustituir uno o más libros por medios o mecanismos magnéticos o electrónicos u ordenadores, ¿no? A través de los libros digitales, con excepción del libro de inventario y balances. Después, en cuanto a la contabilidad, la aplicación al derecho societario, es importante, digamos, los registros de actos imputables al ente por la actuación que hagan sus administradores. Ustedes van a ver que hay normas propias como son la del artículo 58 y 59 o el 274 de la Ley General de Sociedades, que son normas que hacen la actuación de los administradores dentro del ámbito societario. Después, el fundamento para formular los estados de resultados. Nosotros vemos que el administrador tiene que llevar adelante ¿cómo se llama? Tiene una memoria y se deben hacer notas complementarias a los estados de resultados. Ustedes eso ya lo saben porque es parte de las materias que ya han visto. Después, permitir el control directo de la gestión por los socios, por esto es la importancia justamente de la contabilidad de la aplicación del derecho societario, porque a partir del artículo 55 de la Ley General de Sociedades, los socios tienen el control individual de la actuación de sus administradores, de los administradores de la sociedad. Después, también el hecho de llevar la contabilidad o perdón, los registros o asientos contables hacen que los organismos de contralor puedan ejercer de manera más fácil su cargo. ¿Por qué? Porque son libros de consulta, no dejan de ser registraciones de consulta, como toda registración es de consulta. Ayudan a respaldar justamente en juicio las operaciones que hace la sociedad con terceros y además decide el otorgamiento de créditos por acreedores y proveedores. O sea, previo a otorgar un crédito, uno ve el banco que hace, va y ve los estados contables. Es así, o por lo menos le pide que se lo presente. Después también las normas propias que hacen a los estados contables dentro de la Ley General de Sociedades, como son los medios mecánicos y otros, que en realidad esto se refiere a aquellos
libros que pueden ser reemplazados por libros digitales. Después, el balance, los estados de resultados, las notas complementarias, la memoria, cuántas copias debe haber o sea, deben estar depositadas. Y después, en función de la aprobación de los balances, ustedes recuerden que en función de de la aprobación del último balance, que importa poder darle un marco o es una foto, digamos, de la sociedad en un momento específico. En función de eso, nosotros vamos a poder distribuir dividendos o no. La sociedad va a poder distribuir dividendos en función de lo que surge del estado de un balance aprobado. Si el balance aprobado es negativo, obvio que no deberían haber distribución de dividendos, no debería, por lo menos. Y después hay otras resoluciones técnicas propias del Consejo Profesional de Ciencias Económicas que ayudan a llevar una mejor contabilidad, como puede ser la 8, la 9, 16, la 41 y la 45, en particular la 16 y la 45, que son me parece, las principales. Por otro lado, tenemos la ley de transferencia de fondo de comercio, por acá la tengo, que ustedes si la ven se van a dar cuenta que es una ley cortita, es una ley que tiene 13 artículos y el último es comuníquese al Poder Ejecutivo, así que es una ley pero muy cortita. Em, y que importa justamente en la transmisión de un establecimiento comercial e industrial. Y si ustedes van a ver, empiezan a hacer un recorrido por las distintas normas de esta misma ley, vemos que el artículo 1 nos dice cuáles son los elementos que constituyen un establecimiento comercial o un fondo de comercio, cómo puede ser enajenado, y a partir del artículo 2 nosotros vemos todo un proceso que debe respetarse para la enajenación, como por ejemplo es la publicación de edictos en el boletín oficial y en diario de amplia circulación del lugar en que funciona el establecimiento. ¿Qué debe hacer el enajenante? ¿No? El plazo este de oposición, ¿para qué? Para que se presente algún acreedor a reclamar y en ese supuesto, ¿qué pasa? O sea, se le retiene esta suma al comprador, la retiene el escribano, el martillero, perdón, el rematador o el comprador, y hace el depósito para mantenerla por el término de 20 días, que durante estos 20 días lo que tiene que hacer el acreedor es lograr un embargo en sede judicial, el embargo de estos montos. Después de transcurrido ese plazo, ¿no? De oposición de los 10 días, la firma, lo que se hace es la firma del documento, es lo que se instrumenta es la firma del documento de transmisión. Em, pero ustedes vean que cuando lean la ley se van a dar cuenta que responde, digamos, a cierta línea cronológica de tiempo, en el sentido de que desde el momento en que se decide hasta el momento en que se otorga el documento de transmisión, hasta ese momento es como que hay distintos plazos que hay que respetar, pero no dice mucho más. ¿Por qué? Porque la idea de la transferencia de fondo de comercio es que poder respetar a partir de esta transferencia, ¿no? La posibilidad de que si hay algunos créditos que se adeudan, esos acreedores tengan la posibilidad de oponerse y de alguna manera poder cubrir el crédito adeudado, ¿no? Después nosotros tenemos las SAS. Las SAS, que son las sociedades por acciones simplificadas, son un tipo de sociedad, aunque no estén reguladas en la Ley General de Sociedades. ¿Y por qué digo esto? Porque dice el artículo 1, si ustedes lo leen, que dice conforme uno de los tipos previstos en esta ley, o sea, habrá sociedad cuando hubo una o más personas en forma organizada, conforme uno de los tipos previstos en esta ley. Y las sociedades por acciones simplificadas no es un tipo societario previsto en la Ley General de Sociedades, sino que está previsto en una ley distinta, que es la Ley de Apoyo al Capital Emprendedor, que ahí me faltó ponerle apoyo, que es la Ley 27349, en donde nos dice que se constituye de una manera más fácil. En realidad esta ley lo que nos dice es, no toda la ley, es algunos artículos de la ley que ahora no recuerdo cuáles, búsquenlos, obviamente, nos dan la posibilidad de constituir una sociedad de una manera más fácil que una sociedad anónima. No, la puede hacer una o varias personas humanas o jurídicas. La responsabilidad de los socios está limitada a la integración de sus acciones, a las acciones suscriptas, perdón. Se constituyen por instrumento público o por instrumento privado, en este último caso con firmas certificadas.
Eh, Hay excepciones a la conformación, a la constitución de este tipo de societario, que no se trate de, por un lado, que no se traten de sociedades de economía mixta, o que hagan operaciones de capitalización, ahorro, o requieran dinero o valores al público en compromiso de prestaciones o beneficios futuros. Explotan concesiones o que exploten concesiones o servicios públicos o alguna sociedad controlada por alguna sociedad de economía mixta. Las sociedades de economía mixta, para que ustedes sepan, son las aquellas que tienen participación estatal. O las que participan en más del 30% del capital de sociedades como las indicadas en los puntos anteriores. Y por último, vamos a ver a los contratos asociativos. Los contratos asociativos es una herramienta del derecho que facilita justamente el desarrollo de las empresas. ¿Por qué? Porque acá hablamos de la idea de empresas vinculadas, ¿no? Y ahí nos vamos se van a recordar esto del régimen alemán. ¿Por qué? Porque los contratos asociativos están pensados justamente para fortalecer la colaboración para poder alcanzar economías, digamos, entre pymes, ¿viste? Entonces, estos nacen los contratos asociativos a los que no se les aplican justamente las normas sobre las sociedades a partir de la sanción de la 26.994, que es el Código Civil y Comercial de la Nación unificado. O sea, no son, ni por medio de esto se constituyen personas jurídicas, no van a ser sociedades, no son sujetos de derechos. Como principio general no están sujetos a requisitos de forma, por eso se habla de, como se llama, un acto jurídico en los términos del artículo 957. Esto quiere decir que es un contrato, tienen libertad de contenido. Después, ¿qué más? Pueden estar inscriptos o no en el registro público, pero entre las partes tienen que hacen pleno valor entre ellas, o sea, existe un principio de libre contratación, de efecto vinculante, que es a lo que refiere esto, que entre las partes que se encuentran vinculadas hace pleno valor entre estas, y el principio de buena fe que las va a regir, que los va a regir siempre, que regirá a las partes contratantes. Y es un principio que yo ya les dije en la clase pasada, que hace que, como que marca todo el derecho. Un principio que ustedes lo van a ver reflejado en distintas normas dentro del Código Civil y Comercial de la Nación y en las leyes complementarias. Nuestro Código Civil y Comercial de la Nación es el código de fondo. O sea, es al que van a recurrir las leyes complementarias también. Entonces, hay denominadores comunes de todos los contratos asociativos, que son los contratos que se caracterizan por la colaboración, por la organización o participación, por tener una comunidad de fines, porque no dan lugar a una persona jurídica, ni a una sociedad, ni a un sujeto de derecho, y porque existe una libertad de contenido. Y cuando hablamos de contratos asociativos, vamos a hablar de los negocios en participación, de las agrupaciones en colaboración, de las UTES y de los consorcios en cooperación. Eh, Piensen ustedes piensen en esto, digamos, tomen como ejemplo cuando hablamos de contratos asociativos a la figura de un empresario por ejemplo, de una sociedad, o dos empresarios, o dos sociedades que necesitan colaborar entre ellas a través del nacimiento de un contrato, ¿no? A través de la firma de un contrato, colaboran para poder llevar adelante una finalidad en común, ¿no? Y de esta manera poder fortalecer su posición para lograr mejores resultados. En resumidas cuentas es esto. Imagínense lo siguiente, yo tengo una empresa, no, soy una empresaria dedicada a, no sé, tengo minas en donde tengo una fábrica que me permite, digamos, producir un cemento de alta calidad, ¿no? Que es muy bueno para la conformación de las rutas y demás. Pero no tengo, o sea, solamente fabrico el cemento. Tengo minas y demás, bueno, solo puedo fabricar el cemento. Por otro lado, tengo la cal, tengo todo, ¿no? Por otro lado, conozco a alguien que tiene unas máquinas impresionantes y que puede llevar adelante, digamos, la ruta, ¿no? Podría tranquilamente construir una ruta, pero no tiene la posibilidad de producir justamente el cemento. Entonces, de repente sale una licitación para la construcción de una carretera que va, no sé, de La Rioja a Mendoza, por decirles algo, pues seguramente sí hay una. La Rioja a Mendoza pasa por San Juan, pero además
facilita el paso a Chile a través de distintas vías desde San Juan, desde La Rioja y desde Mendoza, son nuevas vías de comunicación en Chile. Y también se puede trazar unas vías, bueno, otras carreteras, una a San Luis, otra a Córdoba y otra a Catamarca, por decir algo, ¿no? Bueno, entonces, si yo gano esa licitación, si yo gano esa licitación, puedo construir todas esas rutas. Pero ¿qué pasa? Si solo me dedico a la producción de cemento, no lo puedo hacer. Entonces, ¿qué hago? Busco unirme con otra sociedad o con otra empresa que tiene, que tiene todas las maquinarias. Y de repente dice, che, bueno, mirá, vos aportás el cemento, yo aporto la maquinaria, y la verdad es que tengo un amigo que tiene una empresa que trabajan los mejores en el rubro, digamos, los mejores obreros en el rubro. Y entonces son tipos que la tienen clarísima con la construcción de carreteras. Pero ellos solo pueden aportar el capital humano. O sea, son personas que pueden trabajar para hacer la ruta, pero no tienen ni el cemento ni tienen las maquinarias para hacerlo. Bueno, nos unimos los tres, ¿no? Y de repente podemos participar de la licitación. Y si hacemos una buena oferta, ganamos la licitación. ¿Se entiende? Cuando hablo de esta colaboración, vean cómo colaboramos entre tres para poder participar en la licitación, ganar la licitación, y nuestro contrato asociativo se va a terminar cuando las rutas estén terminadas. ¿Se entiende? Y el contrato solamente se suscribe a esos efectos y listo. No sé si se entiende. Así que bueno, piensen en esto, ustedes igual imagínense los supuestos, por ejemplo, de negocios de participación, los de agrupaciones de colaboración. Negocio de participación es, tenemos un gestor que lleva adelante las negociaciones por otro, ¿no? Pero entre el gestor y nosotros hay una especie de un negocio en participación. Él se encarga de llevar adelante, reflejar el negocio, y yo estoy oculta detrás. Quien contrata con el gestor nunca sabe que el que está detrás del gestor soy yo, pero no es un testaferro, no se imaginen esas cosas, no son cosas raras. Después, qué sé yo, no sé, consorcio de cooperación. Bueno, acá el consorcio de cooperación, una buena posibilidad es, por ejemplo, la posibilidad de exportar, ¿no? Bueno, de exportar un X producto, ¿no? Acá está, exportar X producto, que si lo hago sola no podría. ¿Por qué? Porque siempre hay algo que me falta. Entonces, por ejemplo, no sé, quiero exportar zapatos de una calidad X, ¿no? Con cuero de no sé qué cosa. Y yo solamente trabajo con cuerina y tengo la suela, puedo fabricar la suela y los tacos nada más. Sin embargo, tengo una curtiembre que quiere asociarse conmigo para poder, entre los dos, poder exportar zapatos de alta calidad. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el cuero que la cuerina, por ejemplo. ¿No? Entonces, ambos estamos mejorando y acrecentando nuestros resultados a partir de un contrato que nos va a unir para poder desarrollar operaciones fuera de nuestra actividad económica limitada. ¿Se entiende? Bueno, ese tipo de cosas. Bueno, nada, por ahora. Perdón, ya he tenido las. ¿Por qué? Aceptar la terminé. Perdón, puse escape. Espero que esté bien grabado. Bueno, es eso, la idea, digamos, de la clase de hoy. Igualmente hay cosas que nosotros sobre la que vamos a volver a retrotraernos, ¿no? Vamos a volver a insistir sobre determinadas cuestiones, como, por ejemplo, estados contables, como, por ejemplo, sociedades. Vamos a volver sobre esos temas. Es mucha información, yo a veces se las doy un poco rápido. Recuerden, traten de mirar esta clase antes del día viernes, así que me hacen las consultas ahí que tengan. Y el día viernes los espero para poder empezar a avanzar con nuevas tecnologías y con persona e inoponibilidad jurídica. Así que bueno, nada, los espero. En la clase que viene espero que la clase de hoy les haya sido útil. Espero que se encuentren muy bien y hasta la próxima. Vamos a cerrar. Después les comparto el PowerPoint y todo. Adiós.